Listo, creo que ahí ya está grabando. Eh, Vamos a empezar. Les voy a mostrar pues el taller y como que las herramientas con las que vamos a trabajar. Si tienen alguna duda, si voy muy rápido, si no me entienden, tienen pues todo el poder de interrumpirme y preguntar. ¿Ok? Si de pronto tienen que corregirme, recuerden que yo también soy estudiante, entonces bienvenido será. Entonces el taller que nos presentaron pues los profesores de estadística consta de 5 puntos. El primero es este, que es nivel de significancia, que es intervalos de confianza, que es estadística descriptiva. El punto 2 también es estadística descriptiva, es intervalos de confianza, prueba de hipótesis, pero este pues muestra como la comparación de dos, ay, aquí, ¿qué me está pasando? La comparación de dos muestras. El punto 3 es correlación y regresión. El punto 4 son distribuciones y el punto 5 son tablas de contingencia. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el punto 1. Aquí pues les muestro. Yo tengo como un archivito de unas notas aclaratorias en donde me explica las variables, las distribuciones, las preguntas más frecuentes que hacen los profesores y qué es lo que debemos utilizar. Me dice cómo reconocer las distribuciones, me dice eh, como los parámetros para las plantillas, de intervalos y de hipótesis. ¿Okay? Y aquí tengo pues las dos plantillas que van a utilizarse. Entonces, prácticamente son las herramientas con que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar. Punto Esas 1. plantillitas Hola. están buenas, profesor. Esas plantillitas están buenas. ¿Cuándo nos las comparte? Ok, les informo, apenas terminemos la videoconferencia, yo les voy a mandar el video, le voy a mandar las plantillas. Ustedes saben que de igual forma en el texto guía que ustedes tienen en la plataforma también las encuentran. Les mando las plantillas, les mando las notas aclaratorias, les mando el taller y les mando la videoconferencia. Les mando todo. ¿Okay? Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirnos también por el correo. ¿Okay? Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, punto 1 dice, una empresa productora de lápices quiso hacer un estudio para verificar el tamaño de cada uno de ellos y concluir si debían hacerse mejoras. Por lo tanto, contrató a consultores en calidad, quien recomendó que para vigilar el proceso periódicamente se tomaran muestras aleatorias de tamaño 30. La media en el proceso debería ser de por lo menos 12 centímetros para la longitud de los lápices, lo cual determinaría que el proceso era adecuado. Si esto no cumplía, se debía tomar medidas correctivas en la producción. Se tomarán 2 muestras en cada turno para un día de producción. ¿Okay? Entonces aquí nos dicen, con la muestra 1, esta muestra, hay un intervalo de confianza de 90% e interprete. Entonces nos vamos para la plantilla de intervalos de confianza, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es mi muestra en este caso? Según el problema. Aquí mismo dice aleatorios de tamaño 30. O si no, pues obviamente pues lo selecciono y ahí también aquí abajo me dice cuántos datos tengo, ¿ok? Entonces es 30. Si nos vamos para las notas aclaratorias, nos dice que cuando vale 30,
Cuando mi X es mayor o igual a 30, debo utilizar la hoja de Z. Entonces nos vamos para el intervalo, hay Z, hay T, hay proporción y hay otra, ¿cierto? Entonces según la plantilla nos dice que mayor o igual a 30 se utiliza esta plantilla, menor o igual o cuando estamos hablando de proporción, de variables cualitativas, ¿ok? Con porcentajes. Entonces aquí me piden unos parámetros, media, estándar, alfa y tamaño de la muestra. ¿Qué tenemos en el momento? Un tamaño de una muestra que es 30, que nos lo dice el enunciado, y si no nos lo dice el enunciado, pues podemos hacer un conteo seleccionando los datos. Nos dice alfa. Alfa en este caso es, según el problema, es 5. Ahí no sería en la primera, con la primera 10. sería 10, ¿no? 10, sí, 10. Porque es 90 de intervalo haya la muestra de un intervalo de confianza de 90, sí. Siempre Sería el faltante, ¿cierto? Exactamente. ¿Okay? Entonces, ahí en el 1, con la muestra 1 es 10 y con la muestra 2 es 5. ¿Okay? ¿Qué más nos hace falta? Nos están pidiendo una desviación y nos están pidiendo una media o un promedio. Entonces, los vamos a hallar. Hay varias formas de hallarla. Entonces, si usted selecciona los datos, le va a dar un promedio. Entonces, ahí ya tiene una media. También por análisis de datos. Por análisis de datos es con esta opción. Se van aquí en datos, análisis de datos, estadística descriptiva, seleccionan los datos, seleccionan a dónde va a estar, ponen resumen de estadística y ahí está. ¿Okay? También está por la forma función. Aquí las pueden buscar o pueden irlo directamente. Por ejemplo, sabemos que para una media es promedio. Sabemos que para una desviación es desviación. ¿Okay? Y se selecciona. Y aquí pues podemos evidenciar que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a hacer con la muestra 2, para ir adelantando también. Ay, aquí me equivoqué, permítanme. Ahora sí, ¿cierto? Entonces ya tengo media y tengo desviación. Entonces vamos a pasar a la plantilla. Aquí tengo que pegar. Por datos. Ay, ¿por qué no me deja? Bueno, ok, la voy a pegar. Dice que mi media. Espérate, Nati. Le voy a poner manual, ¿ok? 11,95. Ustedes pueden validar que es exactamente lo mismo que tenemos atrás. Y mi desviación es 0.22. Entonces ya llenando los datos,
ya tenemos que seleccionar qué intervalo de confianza, si bilateral o unilateral. Entonces, unilateral es el inferior y el superior. El inferior y el superior. Aquí está, ¿cierto? Entonces, nos dice que unilateral es muy poco común y normalmente el enunciado nos dice, utilice de forma unilateral, de forma superior. Normalmente es bilateral. Es muy extraño que un profesor les diga unilateral. Y si se los dice, se los menciona en el enunciado. Entonces, siempre utilicemos bilateral si no lo dice en el problema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos bilateral. Ya enfocándonos solo en el bilateral, nos aparece población infinita o población finita. Ustedes saben que población infinita es cuando no tenemos un tamaño de población. Cuando nos dan una muestra, pero no nos dicen una muestra sobre cuántos. Y infinita es cuando se conoce la población. En este caso no conocemos la población. Entonces, la población es este nivel de intervalo de confianza es bilateral y es con población infinita. ¿Okay? Porque en el enunciado no nos dice que es unilateral ni nos menciona una población total. Entonces, estos serían los datos. ¿Cierto? Entonces, ya que hicimos el punto A, y nos dice que interprete. Para la interpretación de los intervalos de confianza hay unos parámetros que los profesores son súper estrictos. Entonces aquí están. Normalmente debemos de mencionar el nivel de intervalo de confianza, o sea, hay que mencionar que es de 90%. O decir el alfa, que como decía el compañero, es la diferencia. Cualquiera de los dos. Hay que decir que se estima. ¿Por qué? Porque con estadística descriptiva no hay 100% seguridad, es una estimación. Entonces siempre hay que mencionar esa palabra, se estima. Se tiene que hablar de los datos que nos están dando, que en promedio, o si no fuese un promedio que por un por ciento, se tiene que decir la población. La población no es lo que nosotros conocemos como población, sino como de lo que se habla en el enunciado. Y se tiene que decir la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, para el punto A, podríamos poner una respuesta de lo anterior, se indica que con un nivel de confianza de 90 grados, de 90%, se estima que con promedio de 11,95 se menciona la población, los lápices de la muestra 1 están entre 11,88 y 12,02. Aquí nos están diciendo que el promedio está en centímetros, entonces hay que mencionar la unidad de medida siempre. ¿Okay? Entonces, el punto
Ya está pues listo, se sacó media, que es igual al promedio, se sacó desviación, se hizo el intervalo de confianza y se interpretó. Entonces vamos con el punto B. Con la muestra 2 realiza una prueba de hipótesis usando como nivel de significancia 5 y determina si es necesario realizar pruebas correctivas al proceso. Ayuda iniciando por determinar hipótesis nula y alternativa. Ok. Entonces, ¿qué es hipótesis nula y alternativa? Entonces, vamos para las notas aclaratorias y ya vamos a hacer prueba de hipótesis. Entonces, en la plantilla de prueba de hipótesis se maneja lo mismo que en la plantilla de intervalos. También está distribuida por media, por X, por T, por Z, por T. También hay proporción, pero hay una adicional que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es lo que nos dice el enunciado y siempre tiene que tener una igual. Entonces puede ser mayor igual, menor igual o igual, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa, que es H1, siempre es la inversamente a la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un mayor igual, mi hipótesis alternativa va a ser un menor. Si yo aquí tengo un menor igual, mi hipótesis alternativa va a ser un mayor. Y si yo aquí tengo un igual, mi hipótesis alternativa va a ser un diferente. ¿Okay? Siempre es la contraria. Y siempre la hipótesis nula tiene que tener una igual. Entonces nos vamos para el enunciado para sacar la hipótesis nula, que es la más importante, con esa es con la que trabajamos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula de acá? Siempre tiene que tener una igualdad. Entonces nos dice, la media en el proceso debería ser de por lo menos 12 centímetros, por lo menos. Entonces debería ser mayor o igual a 12 centímetros. Yo necesito que sea mayor o igual a 12 centímetros. Entonces, mi hipótesis nula es mayor o igual a 12 centímetros. ¿Ok? Por ende, mi hipótesis alternativa, como es la contraria, ¿cuál es la contraria de mayor o igual? Menos. Igual. Menor a 12, ¿ok? Aquí es porque no tengo a la mano los símbolos, pero pues ustedes, yo sé que los conocen. Entonces, mayor o igual a 12 centímetros y mi hipótesis alternativa es menor a 12 centímetros. Esto es con respecto al punto B. Entonces, necesitamos la media, necesitamos la desviación, yéndonos a la plantilla de hipótesis. Entonces, como les había dicho, la plantilla de hipótesis se distribuye en lo mismo. ¿Hola? Se distribuye en lo mismo que la anterior. Entonces hay muestra X, muestra Z, muestra T, ¿cierto? Entonces aquí decimos que debemos utilizar la muestra Z, que es esta, la normal, porque tenemos una muestra de 30 elementos o más, ¿ok? Entonces, ¿qué cola utilizar? Aquí también en las notas aclaratorias nos dice que como tenemos un mayor igual, la cola que hay que utilizar, aquí voy a poner la cola a utilizar, es inferior. Si fuera menor o igual, es superior, y si fuera una igualdad, es de 2 colas. Entonces, estas notas aclaratorias son súper importantes que se las aprendan, porque pues la verdad no sé cómo vaya a ser el examen de ustedes, no sé si les deben sacar pues herramientas, pero sería súper importante que se las aprendan, que teniendo estas basecitas, tienen la mitad del examen hecho. Entonces aquí decíamos que mi hipótesis nula es mayor o igual a 12, entonces hay que utilizar
de cola inferior. Entonces nos vamos para prueba de hipótesis de cola inferior y ponemos los datos. ¿Okay? Entonces, 30, aquí, mi media es 12,006, mi desviación es 0,2055, mi alfa, aquí me está diciendo que es 5, y mi media hipotética, que es mi hipótesis nula, es 12. ¿Ok? Entonces, permítame, aquí me equivoqué en algo. 30, 12,06, por lo menos, tamaño de muestra, 30, media 12,006. ¿Será que aquí tengo que poner más decimales? 0,005, 70, 694, 5%, y media hipotética es 12, cola inferior para la media. Ok, yo creo que aquí tengo mala la fórmula, no sé si ustedes puedan validar en las plantillas de ustedes, porque aquí mi valor P con estos datos me debe dar 56,35, sino que como estuve pues molestando con todas estas plantillas, yo creo que dañé fórmulas, pero en las fórmulas, en las plantillas que ustedes saquen del texto guía, debe darle 56,25 con estos datos. ¿Ok? Entonces ahí me perdonan. Voy a pasarlo al problema. Vamos a ponerlo acá. Entonces aquí me está diciendo entonces aquí voy a sacar pues mi interpretación con base a esto, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que mi decisión es no rechazar esta alternativa, ¿cierto? Porque miran que la media está muy cerquita a mi media hipotética, ¿cierto? Entonces, ahí en la media, disculpa Laura, en la media no es por el punto, que por aquí no, eso no tiene que ver. ¿qué no? Punto, en la media, 12,0, no. Sino que aquí, ay, sí, seguramente. Ay, sí, muchas gracias. No tenía mala la plantilla, yo pensé que de aquí en adelante lo iba a tener todo malo. No, sino que eso ha pasado, me pasaba mucho a mí, es cuando uno le colocaba un punto, no le da como un valor, y ya con la coma, el sistema como que ya ahí sí toma Ay, los valores que son. Entonces, muchísimas para que gracias. pronto, no sé si a alguno también le haya pasado, que tengamos en cuenta, porque en los exámenes pasados, al principio me pasó eso, entonces ya como tenerlo uno en cuenta ahí, pues para que Sí. tengan ahí. Sí, como los estoy copiando manual y no estoy copiando y pegando por valor, entonces me equivoqué con el punto, pero sí, muchas gracias. Y es súper importante lo que dice el compañero, porque mire que, por ejemplo, ahí se dieron cuenta que aquí en mi valor P, que ya les voy a decir que es el valor P, me da un 100%. Entonces, eso no es muy común. Entonces ya ahí hay una forma de saber que estamos haciendo algo mal. Entonces, en vez de poner punto, pongan comas, siempre. Entonces, ya vamos a sacar la interpretación. Aquí en mis notas aclaratorias está que la interpretación básicamente es lo mismo que los niveles de interconfianza. ¿Okay?
se dice el nivel de significancia, se dice la palabra estimación, se dice el promedio, se dice de qué estoy hablando y se habla de la unidad de medida. Entonces, te podría decir, pues aquí dando la conclusión, todo esto respecto a B. Este es A y voy a poner la interpretación de B. Entonces yo podría decir que con un nivel de significancia, ustedes saben que es lo mismo que alfa, significancia de 5%, se puede estimar. Esta palabra es súper importante. Si uno omite el estimar en una interpretación, el profesor le pone a uno mal. Que parece cierto que la media promedio de mi población, que son los lápices, son lápices producidos en la muestra 2 o en la jornada 2, voy a poner en la muestra 2, es por lo menos 12 centímetros y por ende no hay que hacer pruebas correctivas. Entonces esta sería prácticamente la respuesta y la interpretación del punto B. Entonces nos vamos para el segundo punto. ¿Okay? Entonces, Consultores en Calidad SAS realizó una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por demora en la entrega de los pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les escribió en una capacitación en Six Sigma. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas antes y después de la capacitación se muestra en la tabla. ¿Okay? Entonces, aquí me están diciendo, aquí hay que reconocer, ¿qué es esto? ¿Una muestra o una población? Según el enunciado. Una muestra, ¿Por qué una muestra? porque no es el total de la población, no es el total de los lotes que pena. Ok, entonces aquí nos dicen, vamos a volver a leer el enunciado, Consultores en Calidad realizó una asesoría a una productora de arepas, ya que algunos clientes se quejaban por la demora de entrega de pedidos. Para disminuir el tiempo de producción se les escribió en una capacitación. ¿A quiénes se les escribió? Ahí no están mencionando que es a una cierta cantidad, no. Se les escribió a la totalidad de los empleados. Entonces esto es una población. El tiempo en horas que tardaba cada empleado en la fabricación de un lote de arepas. Al parecer esto es una pyme porque tiene 30 empleados. No nos está diciendo que se sacó una muestra aleatoria como en el punto 1, ni que se sacó de tal cantidad. Entonces no siempre que nos den una muestra y una población, pues no siempre que nos den la totalidad es una población. Por ejemplo, aquí no nos están mencionando totalidad y esto es una población. Entonces hay que reconocer. ¿Por qué? Porque entre reconocer una muestra y una población varía la desviación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a sacar prácticamente lo mismo, desviación y media. Ustedes saben que si lo utilizamos, que corro esto, ustedes saben que si lo utilizamos por medio de análisis de datos, el análisis de datos me va a sacar datos, de hecho lo voy a hacer, les voy a mostrar. Me saca datos, pero con base a una muestra, pero como aquí resume, ¿cierto? Entonces, si yo aquí le saco
El promedio me va a dar igual, la media me va a dar igual. Pero si yo aquí saco desviación, en fórmula, mira que hay desviación en M y desviación en P, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo la de P, de esta cantidad, mira que me va a dar diferente, mientras que si yo utilizo la desviación de muestra, bueno, ¿por qué es esto? Me va a dar la misma, ¿ok? Entonces aquí hay que reconocer que cuando utilicemos análisis de datos es con base a una muestra, que nos va a arrojar base de muestra, pero que si esto es una población hay que hacerlo de forma manual, por medio de función. ¿Okay? Entonces voy a eliminar esto y vamos a leer qué nos están diciendo. Entonces nos están diciendo, ¿hola? No, dale, tranquila, si necesitas entrar, dale, no hay ningún problema. Entonces, qué pena, chicos, discúlpenme. Bueno, qué pena ahí la interrupción. Entonces me están diciendo, halle medias y coeficientes de variación antes y después de la capacitación. Establece una comparación a partir de los coeficientes de variación. ¿Okay? Entonces, aquí me están diciendo antes y después. Aquí pues yo voy a saltarme un paso y voy a poner de una vez la diferencia. ¿Cierto? Me están diciendo halle medias y coeficientes de variación. Entonces, halle medias, promedio de todo esto. Halle promedio de todo esto. Halle promedio de todo esto. Y también me están diciendo halle desviación, porque me están pidiendo coeficientes de variación. Y la fórmula del coeficiente de variación, ustedes saben que es la desviación sobre la media, ¿ok? Qué pena, la media sobre la desviación. ¿Okay? Entonces, desviación, dijimos que esto era P de todo esto. Aquí está. Desviación de P. Pues esta es la media, esta es la desviación, y aquí vamos a utilizar el coeficiente de variación. Entonces el coeficiente de variación es la desviación dividida la media. Ok, aquí lo voy a poner manual porque me está dando 3,987. Y aquí es igual a este sobre este. Sobre este. ¿Ok? Entonces la media siempre va con base, aquí me están diciendo que es horas. Y el coeficiente de variación siempre su unidad de medida es porcentaje. ¿Okay?
Listo. Entonces aquí ya me están diciendo. HM es coeficiente de variación de antes y después. Establece una comparación a partir de los coeficientes de variación. ¿Okay? Entonces, Qué pena, ¿sí me puede colaborar con algo? Sí me quedé lo del coeficiente de variación, ¿cómo lo sacó? ok, el coeficiente de variación es la desviación sobre la media. Ok, gracias. Dale, con gusto. Permíteme. Entonces ya me dice, establece una hipótesis. Entonces nos vamos para la plantilla de hipótesis. Ay, ¿yo qué hice? Nos vamos para la plantilla de hipótesis para verificar si la capacitación para mejorar el tiempo promedio de producción de un lote de arepa dio resultado. Y me dice cuál es el nivel de significancia que debo utilizar. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es la interpretación ahí cuando yo hallo los coeficientes de variación entre uno y el otro? Claro, permíteme. Hola, qué pena, es que se me había corrido aquí. Ok, el coeficiente de variación me habla de la dispersión de los datos. Entonces, el coeficiente de variación es el que me dice si los datos están muy, pues, alto o bajo la dispersión entre los datos. Entonces, si hay mucha diferencia entre ellos. Esa es como la interpretación del coeficiente de variación. Por eso siempre está en términos de porcentajes. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer la hipótesis para verificar si la capacitación dio o no dio resultados. Entonces, aquí les voy a hacer un ejemplo, más o menos pues de algo más simple. Entonces, aquí dice que antes y aquí dice que después. Entonces, si un empleado antes se demoraba 4 horas y ahora se demora 3, esto me arroja pues obviamente una diferencia de 1. Sí, de 1. Si un empleado se demoraba 3 y ahora se demora 4, eso está significando que el empleado se está demorando 1 hora de más, y si el empleado se demoraba 4 horas y ahora se demora 4 horas. Eso no hay diferencia, ¿ok? Entonces, a lo que yo voy a llegar aquí, porque recuerden que para hacer una prueba de hipótesis necesitamos saber cuánto vale la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces necesitamos saber cuánto valen, ¿ok? Entonces, con base a esto es que les voy a mostrar pues por qué se va a sacar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo sabemos si al empleado le funcionó o no le funcionó? Cuando el resultado es positivo, mayor a 0, ¿no? Mayor a 0. ¿Ok? Entonces, yo necesito saber si funcionó o no funcionó con base, permítanme. Digo que si se sabe si funcionó cuando el promedio aumenta, o sea, si es mayor, yo antes hacía 3 y lo paso a hacer 4, quiero decir que la capacitación sirvió, pero si disminuye, quiere decir que no ha funcionado. Ok, entonces, con eso se va a sacar la conclusión que, por ejemplo, mi hipótesis nula va a ser, o sea, lo que yo necesito que esto sea menor o igual a 10. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que todos, o sea, la hipótesis nula siempre tiene que tener una igualdad, ¿cierto?
Y yo necesito que todos mis datos sean mayores a 0, no iguales, porque si son iguales no me funcionó. La capacitación no funcionó. Pero si son mayores a 0, yo necesito... Entonces, recorro esto. Aquí da para confundirse, entonces. Recuerden que mi hipótesis nula siempre tiene que tener un igual, pero en este caso, para yo saber si esto funcionó o no, tiene que ser mayor a 0, no igual, sino mayor. Y según la fórmula, mi hipótesis nula siempre tiene que tener una igualdad. Entonces, mi hipótesis alternativa es la real. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿me entendieron? En este caso, entonces, tocarías tomar la alternativa, no la nula, sino la alternativa. El ejercicio no lo dice, ¿cierto? No lo está diciendo. El ejercicio no nos lo está diciendo como en el ejercicio anterior que me mencionó los 12 centímetros. Aquí simplemente me está diciendo, validen a ver si funcionó o no funcionó la capacitación. Por eso hice este ejercicio, que es algo muy sencillo, pero es como para que me entiendan esta diferencia. Entonces, yo necesito, como dice el compañero, si funcionó o no funcionó, que me dé mayor a 0. Pero, según la fórmula y la hipótesis nula, tiene que tener una igualdad. Y si sí, eso sería la contraria, pues. Exacto. Si yo tengo una igualdad a 0, no me funciona la capacitación. Entonces, mi hipótesis nula es menor o igual. Y mi hipótesis real, que en este caso va a ser la alternativa, va a ser mayor a 0. ¿Okay? Entonces, ya nos vamos para la prueba de hipótesis. Seguimos utilizando esta plantilla. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de variables cuantitativas, pues de cantidades, no de porcentajes, en donde mi tamaño de muestra sigue siendo 30. Mi media, estoy poniendo todo manual, 0,1753. Ok, ahí me lo está arrojando en términos, pero pues ustedes ahí pueden evidenciar que ahí está el número. Mi desviación es 0,3799. Mi alfa es 5, mi media va a ser 0. Permítame que aquí tengo un error, porque me tiene que decir que rechace mi hipótesis. Ok. Lo que pasa, 0,17, ok, aquí les voy a mostrar algo. Aquí me están diciendo que valide si funcionó o no funcionó, entonces yo lo tengo que hacer con base a esta diferencia, no al antes ni al después, sino con base a esta diferencia. ¿Okay? Entonces, si pasamos los datos a la plantilla, nos dice que el tamaño de muestra es 30, que mi media, que mi desviación, que mi alfa es 5. Ustedes me pueden ayudar pues con lo de la plantilla, lo que pasa es que no sé qué dato estoy poniendo mal, pero tiene que quedar exactamente esto. Mi media hipotética, que en este caso recuerden que es H1, es 0, y entonces la decisión aquí me va a dar, que es en lo que uno se basa, que es como lo más importante, me dice rechace H nula, hipótesis alternativa. ¿Por qué me dice rechace hipótesis alternativa? Porque
evidencien que aquí, por ejemplo, la media de la diferencia me dio un valor positivo, un valor mayor a 0. Aquí pues todos podemos hacer pues un promedio y sabemos que evidentemente la capacitación funcionó, que hubo unos muy pocos que no les funcionó, pero que a la mayoría sí. Y eso habla la media o el promedio. Entonces sabemos que aquí, por ejemplo, la hipótesis nula es falsa, pero mi hipótesis alternativa es real. Entonces, yo aquí puedo sacar una conclusión que es con el mismo parámetro del punto anterior, se podría decir que con un nivel de significancia de 5%, se puede estimar que parece cierto que en promedio de la diferencia, hay que mencionar que aquí estoy basándome en la diferencia y no en el antes y en el después. Diferencia del antes y el después de la capacitación. Ahí estoy mencionando pues de lotes de arepas, mi tamaño de población, de lo que estoy hablando, que eso es súper importante en la interpretación. Ahora una pregunta, qué pena la interrumpo. Claro. ¿Será de pronto que en la plantilla no nos está dando porque hay que hacerlo en diferencia de medias? Ay, claro. Ay, chicos. Porque yo lo hice en diferencia de medias y ahí sí me dio. Exactamente, sí, exactamente. Yo sí decía, pero ¿por qué no me da? Claro, ya que es diferente a 0. No, pero ustedes están súper pilos. Me encanta. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en la plantilla que no era, entonces me tengo que parar en la pestaña que sí es. Entonces nos vamos aquí en diferencia de medias. Hay pareadas y hay Qué pena, ¿por qué es en esa plantilla? Ya les voy a explicar. Yo sí decía, pero ¿por qué no me da? Ay, muchas gracias. Bueno, aquí tengo una población antes y la misma población después. Y aquí tengo una diferencia. Entonces yo estoy evaluando prácticamente las dos cosas, porque lo estoy haciendo con datos de la diferencia. Entonces por ese es que nos utilizamos en diferencia de medias, cuando hablan en una comparación de un antes y un después. ¿Cierto? ¿Ya me entendiste por qué esta plantilla? O sea, tomamos es como base, lo que habíamos hecho ya, pues que era una diferencia, entonces con base a eso es que se toma la Sí. plantilla. Siempre que hay una diferencia, como aquí lo dice, media es cuando hay más o menos tamaño de muestra, ¿cierto? Pero media es cuando estamos hablando de una sola cosa. Proporción es cuando estamos hablando de una sola cosa, pero en términos de porcentaje. Diferencia es cuando estamos hablando evidentemente de una diferencia, en este caso de medias, pues porque estamos todavía con variables cuantitativas. Entonces, en esta plantilla se basa en muestras pareadas o independientes. ¿Cuál es la diferencia? Las muestras pareadas son las que son la misma muestra. Entonces, yo voy a evaluar cómo Nacional jugó antes y después. Eso es una muestra pareada. Pero yo voy a evaluar cómo jugó Nacional y después cómo jugó Medellín. Eso es una muestra independiente, donde mis muestras son diferentes. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la misma muestra, de la misma gente que se estudió, entonces es una muestra pareada. ¿Ok? Y lo de las colas y dos colas, y el inferior, recuerden que está en la plantilla, entonces y eso siempre es con base a la hipótesis nula, por eso es tan importante deducir la hipótesis nula. Entonces nos vamos para las notas aclaratorias, nos están diciendo que mi hipótesis nula debe ser menor o igual a
menor o igual a 0, entonces que mi cola a utilizar es la superior. Entonces nos vamos, sí, aquí les voy a mostrar la superior, que evidentemente da pues lo que les estaba poniendo, la media de las diferencias. Yo sí decía, pero ¿por qué no me da 0,1753? Media de muestra, desviación 0,379, mi alfa es 5 y mi media hipotética es 0. Ahí sí. Entonces aquí me debe decir, tiene que rechazar la hipótesis nula porque evidentemente la capacitación sí funcionó. Entonces todos los datos están mostrando que son superiores a 0. Y mi hipótesis nula dice que debe ser menor o igual a 0. Entonces aquí se evidencia, ¿cierto? Entonces nos vamos para acá. Entonces les estaba diciendo que la interpretación es con un nivel de significancia de 5%. Se puede estimar que parece cierto que en promedio la diferencia de antes y después de la capacitación de lotes de arepas dio resultado, ya que es diferente a 0. O sea que son valores superiores a 0. ¿Okay? Entonces nos vamos para el punto 3. Muchas gracias chicos por la paciencia, no sé por qué me estoy equivocando tanto, pero afortunadamente, gracias a equivocaciones es que uno aprende más y están súper atentos, muchas gracias. Entonces nos vamos para el punto 3, espero no haberlos confundido. Entonces dicen, esto ya es tema de relación y correlación. Esto es un poquito mucho más sencillo. Entonces, consultores en calidad de SAS también sugirió a la empresa de arepas hacer un análisis sobre el comportamiento de los gastos en publicidad y las ventas que se había tenido en los últimos 15 años para saber si existía alguna relación entre ambas cifras y poder hacer predicciones. Los datos encontrados se muestran en la siguiente tabla, en donde los gastos en publicidad y las ventas hechas están en millones de pesos. Entonces no hay que olvidar que estos números están en millones de pesos. Entonces nos dice, encuentra una ecuación que muestre la relación entre los gastos en publicidad y las ventas. Suponga un modelo lineal, y ahí nos están diciendo la mitad del ejercicio. Interpreta el modelo. Si en un año se realizan ventas por valor de 37 millones de pesos, ¿cuánto habría sido lo que gastó en publicidad? Entonces, nos vamos para insertar. Aquí vamos a hacer una comparación de dos variables que no tienen tiempo, o sea que no es una serie cronológica. Cuando son dos variables que no tienen tiempo, hay que insertar un gráfico de dispersión, ¿ok? Entonces, nos vamos para acá, insertar gráficos de dispersión, permítanme. A mí me gusta pues este que es con marcadores. Ay, que si no seleccioné los datos. Insertar, gráfico de dispersión, aquí está, ¿cierto? Pues ustedes pueden utilizar cualquier dispersión, con o sin marcadores. A mí me parece mucho más sencillo esto. Y recuerden que el profesor califica mucho que el gráfico tenga pues todos sus parámetros, que tenga el nombre del eje X, el nombre del eje Y, que todo esté bien organizado el gráfico. Igual él les hace mucho énfasis en esa parte cuando están haciendo gráficos. Entonces aquí pues yo lo voy a omitir pues para que no se vuelva pues más engorroso, para que podamos avanzar, pero ustedes saben que deben de poner el nombre del eje X, el nombre del eje Y, insertar pues que se vean algunos daticos, pues organizado el gráfico. Entonces aquí voy a insertar una línea de tendencia. Aquí, permítanme, yo corro esto. Aquí me dice, de forma lineal,
porque el mismo enunciado me lo menciona, ¿ok? Y voy a poner la ecuación y el valor de la R. ¿Ok? Aquí está, lo voy a poner aquí a un ladito como para que lo evidenciemos más. ¿Cierto? Entonces, permítanme. Aquí, listo. Entonces, hay una fórmula que dice, a ver, aquí, Y es igual, yo creo que ustedes la han visto también en matemáticas, si están viendo estadística, yo creo que ya vieron matemáticas, mx más b, ¿ok? Que esta es la fórmula de una pendiente, de una función lineal, ¿ok? Entonces, prácticamente es esta la función. Entonces aquí me dice, encuentra la ecuación que muestra la relación de los gastos en publicidad. Entonces la ecuación está aquí. Suponga que es un modelo lineal. También el ejercicio me lo dijo. Y interpreta el modelo si en un año se realizan ventas por valor de 37 millones de pesos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar en X. Entonces recuerden que aquí, a ver, yo voy copiando esto. Recuerden que aquí todos los datos están en millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, digamos que, ¿qué valor debo poner aquí para saber cuánto vale mi gasto en publicidad? 37. Exactamente, no 37 millones de pesos, sino 37, porque ya los datos que me están dando son en millones de pesos. Pero aquí hay que reconocer cuál es mi X y cuál es mi Y. Ustedes saben que X es la variable independiente y que Y es mi variable dependiente. ¿Cierto? Entonces, según el enunciado y según sentido común, ¿los gastos varían de las ventas o las ventas varían de los gastos? Los gastos las ventas varían de los gastos. ¿Cómo? Las ventas varían de los gastos. Ok. Permíteme. Al contrario. Los gastos varían según las ventas. Yo tengo mayores ventas, mayores gastos voy a tener. Ok, entonces aquí hay que analizar súper bien cuál es mi X y cuál es mi Y. Si yo no invierto en publicidad, no vendo. ¿Ok? Entonces, mi X son los gastos y mis ventas son la Y. ¿Ok? ¿Eso sí lo entendieron? Si yo no invierto en publicidad, no vendo. Chicos, ¿me entendieron? ¿Hola? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita me estaba equivocando. Entonces, me dicen, interpreta el modelo, si en un año se realizan ventas por 37. Entonces, ya dijimos que mi Y son ventas y que mi X son gastos.
¿cierto? Entonces, yo aquí, en realidad, ¿cuál es la que debo reemplazar? ¿Mi Y o mi X? Ok, mi Y. ¿Por qué? Porque aquí me dice, si en un año se realizan ventas, ¿cuáles son ventas? La Y, por 37 millones de pesos, ¿cuánto habría sido el gasto? Gasto. Entonces, ¿por qué me están preguntando? Por gasto. Por gasto me están preguntando, ¿y gasto qué es? X. ¿Y qué me están dando? Las ventas de 37 millones. Entonces, aquí simplemente es despejar. Entonces, ustedes saben que lo que está sumando pasa a restar, lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, aquí lo voy a hacer pues derechito, 37 más 0,5413, cierro el paréntesis, y todo esto es dividido, es 0,8679. Vamos a ver, le tengo que poner el igual antes. ¿Okay? Entonces, esta va a ser mi X. Pongámoslos en un numerito diferente. Entonces, esta es la respuesta del punto A. Entonces, siempre que tengamos dos variables que no son de tiempo, insertamos gráfico de dispersión. En el ejercicio nos están diciendo que es un modelo lineal. Si no nos dijera que es un modelo lineal, buscamos que su R al cuadrado sea el más cerquita a 1. Si de pronto tenemos que la exponencial y que la lineal tienen el mismo R al cuadrado, escogemos la lineal. ¿Por qué? Porque la lineal es la que es mucho más sencilla para trabajar. ¿Okay? Para reemplazar, tanto sea en Y o en X, es la más sencilla. Entonces, normalmente son lineales. Y normalmente en el mismo ejercicio lo mencionan. De lo contrario, tienen que buscar que el R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, sea lo más cerquita a 1. Entonces, digamos que vamos a interpretar, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que el coeficiente, el R, el coeficiente de correlación, que es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Les voy a poner este símbolo entonces. El coeficiente de correlación es mi R, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, es, en este caso, con signo positivo. Esto significa que mi gráfico asciende. Pues como se puede evidenciar pues en la función lineal, ¿cierto? También podemos decir que el punto de corte siempre es B, ¿ok? El punto de corte siempre es B, que mi punto de corte es 0,5413, que es el término independiente pues de la ecuación. Este es, y traduce que si
que si yo no invierto en gastos, esto es mi utilidad, o sea, lo que yo vendo. Esto es mi venta. ¿Okay? Les voy a mostrar por qué. Entonces, si yo en esta función no tengo gastos, entonces mi X es 0. Ustedes saben que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, esto se traduce a que mi Y es igual a menos 0,5413. ¿Okay? Entonces, si yo no invierto en gastos de publicidad, mis ventas van a bajar en un 0,5413 millones de pesos. Entonces, por eso es que Y es la que depende de los gastos. Entonces, esto traduce mi B aquí en la fórmula, que en este caso es negativa. Y también podríamos sacar en conclusión la pendiente. Entonces, si mi pendiente, la pendiente... Pena, ahí cuando B da negativo no quiere decir que son pérdidas. Ajá, eso es lo que yo ya no gano, eso es lo que dejé de ganar o me está generando el no invertir en gastos. Ay, Exactamente. Mi pendiente es el término que acompaña a la X, como vemos en la función, 0,8679. Este es el término que acompaña a la ecuación, significa que por cada gasto adicional, esto es lo que va a aumentar. Significa que por cada gasto adicional va a aumentar en esta medida. Les traduzco también esta interpretación. Entonces, yo digo que Y es igual a 0,86x menos 0,54, ¿cierto? Entonces pongamos esta fórmula un poquito más sencilla, en números no porcentajes, no decimales, para que podamos pues entender. Entonces pongamos 2x más 3. Esto es un ejemplo, ¿ok? Entonces, si yo x la aumento en 1, pongo Y, pero aquí en X, la aumento en 1, mi Y me va a dar, ustedes pues pueden validar en calculadora, mi Y me va a dar 5. 2, 1, 2, 2, sí, 5. Si yo a esta misma función ya no la hago en 1, sino que lo hago en 2, mi Y me va a dar 7. Vamos a hacerlo una vez más y ya les voy a mostrar. Si yo lo aumento a 3, mi Y me va a dar 9. ¿Okay? A lo que voy es, noten que mi Y va aumentando según la pendiente. Entonces, en este caso, mi pendiente, mis X aumentan 1 unidad, pero mi Y aumenta según mi pendiente. Entonces, mira que va aumentando. Esto lo podemos hacer infinitas veces. Y pueden ver que mis ventas van aumentando según la pendiente. Entonces, mi X aumenta en 1 unidad, pero mi Y aumenta en 2 unidades. ¿Por qué? Porque esa es la pendiente. Si cambiáramos esto a un 3, mi Y va a aumentar en 3.
cada vez que yo lo aumente 1, 1, 1 más a X. Entonces, esto dice que cada que yo ponga un gasto adicional, va a aumentar en 0.8679 mis ventas. No sé si me hice entender con este ejercicio. Chicos, ¿me entendieron con este ejercicio? Sí, señora. Listo. Entonces ya vamos para el punto B. Analizando el comportamiento de los gastos en publicidad, año tras año se espera gastar. ¿Cuánto se espera gastar por este concepto en este año? Entonces, este año, yo corro esto. Este año, pues, es 2018, ¿cierto? Ah, no me dio. 2017, 2018, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger, como ya es una serie cronológica, porque ya me está hablando de tiempo, sea en años, sea en meses, sea en lo que sea, en días, ya me está hablando de tiempo, entonces ya es una serie cronológica. Entonces yo ya lo que tengo que hacer es coger mi variable, que me están preguntando, analice los gastos con el tiempo. Pero yo aquí no cojo el tiempo, simplemente cojo la variable que no es tiempo. Inserto un gráfico lineal. Es de dispersión, lineal. Y pues a mí me gustan los marcadores. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Entonces noten que me dice que estos son mis gastos con base a tiempo. Si yo a esto le pongo días, pues le pongo, qué pena, así, espérate, ya les explico. ¿Okay? Entonces mira que el gráfico lo que está haciendo es comparar mi variable que no es tiempo con el año, pero el año me lo está poniendo en números. Entonces me está diciendo que esto es 2002, esto es 2003, esto es 2004 y así consecutivo hasta el 2016. Noten que el 15 es 2016, ¿ok? Ustedes pueden cambiar eso, ustedes pueden editar, a ustedes les enseñaron a editar los datos en una gráfica. Y recuerden poner los nombres de los ejes y poner pues todo bien bonito, que eso lo califican. Entonces a este le voy a hacer lo mismo. Voy a insertar una línea de tendencia, les voy a poner las ecuaciones. Permítanme. Ecuaciones. Se lo voy a correr aquí a un ladito como para que se vea más. ¿Cierto? Entonces aquí me están diciendo ya que haga una predicción. Que si 2016 es 15, entonces 2018 ¿qué sería? 17. Exactamente. Entonces me están diciendo, analice el comportamiento de los gastos en publicidad hecho año tras año. ¿Cuánto se espera gastar para este año? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Reemplazar qué? El valor de X por 17. Exactamente. Entonces, digamos que aquí voy a poner 17. Yo le quito esto. Sí. 0.6. Entonces, esta es la respuesta. Por ejemplo, yo antes tendría pues a no confiar mucho. Entonces, por ejemplo, digamos que no sabemos cuánto es el 2008, entonces le vamos a poner el 7, pues para ver si esto efectivamente está bueno. ¿Okay?
30,02, 7, 30,02. Esos son los gastos. Obviamente aquí me está poniendo decimales. Si yo lo pongo en un término, pues, solito sin decimales, me va a dar 30. Y así lo pueden hacer con cualquiera y van a validar que la predicción, porque la función no la estamos poniendo nosotros, sino el mismo Excel, está buena. Entonces la respuesta aquí, para el 2018 serían 45,3299 millones de pesos. ¿Ok? Ustedes ya aquí abajo pueden editar y pueden poner que aquí diga 2002, 2003, 2004, pues eso ya sí es de cada uno. A mí me gustan más los numeritos así, pues es el hecho de reconocer cuál es cuál. Ahora vamos para el punto 4, que son distribuciones. Las distribuciones complican bastante, pero hay varias cositas que le ayudan a uno a saber qué tipo de distribución es. Entonces, prácticamente las distribuciones que nosotros vemos son 5. La normal, la exponencial, la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson. Recuerden que todos estos libros de Excel yo se los voy a mandar apenas culmine la videoconferencia. Ya casi vamos a acabar, ¿ok? Ya vamos en el punto 4. Y el 5 es súper sencillo. Entonces, para reconocer si es una distribución normal, nos tienen que dar una media, un promedio o una desviación. O nos tienen que dar una lista de datos para sacar la media y la desviación, que eso fue lo que hicimos en el punto 1 y 2. Para la exponencial, nos tienen que dar una tasa, o sea, nos tienen que dar el tiempo o espacio y una variable, ¿cierto? Y la de Poisson es exactamente lo mismo. ¿En qué la diferencia? En que la de Poisson pregunta por la variable y en la exponencial pregunta por el tiempo. Estas se confunden demasiado. La hipergeométrica es la más sencilla de reconocer, porque nos dan una población y nos dicen, hay 50 bombombones, y de esos 50 se seleccionaron 5. Entonces ya ahí descartamos, eso es una hipergeométrica. Y la binomial es donde nos hablan de un porcentaje, de una probabilidad, y una cantidad de ensayos o errores, ¿ok? Entonces, así es que se evidencian las distribuciones. Entonces, continuando con el taller, por ejemplo, el punto A nos dice, el jefe de mercadeo de la empresa Consultores en Calidad SAS sabe por experiencia que el 60% de las empresas realizan consultoría en el área de calidad con ellos. Si se han consultado 20 empresas, ¿cuál es la probabilidad de que máximo 5 de ellas hagan consultoría en consultores? Entonces, ustedes ahí, ¿qué distribución pueden evidenciar? La de porcentajes, la de... Distribución. La de porcentajes. ¿Y la de porcentajes cuál es? Exponencial. Exponencial. No, perdón. Sí. No. Exponencial y Poisson son las que me hablan de una tasa. Es cuando me hablan de tiempo. Bueno, la binomial. Exactamente. Esto es una distribución binomial. ¿Cierto? Entonces, en una distribución binomial tenemos unos parámetros, que es un número de éxito, una cantidad de ensayos, una probabilidad y un acumulado que las tienen todas, ¿cierto? Entonces, el número de éxito aquí, ¿cuál es? Entonces, leemos el enunciado. Entonces, la probabilidad la tenemos. Ahí dice que es un 60%, que eso es lo más fácil de sacar.
El acumulado siempre es 1. Hay otra forma de sacarla con 0, pero es un poquito más engorrosa. Entonces, pues lo que yo sugiero siempre es pongan 1. Ensayo 5. Ensayo. ¿Por qué ensayo 5? Ok. El ensayo, si se han consultado 20 empresas, el ensayo es 20. Es como de lo que estamos hablando. Y el número de éxito es como la pregunta. ¿Okay? Aquí se los voy a poner para que lo reconozcan. Que si lo ponen en trocado está mal el ejercicio. ¿Okay? De igual forma, aquí les tengo en las notas aclaratorias una cosita súper chévere, que es donde me habla de las variables y de donde me dicen normalmente cómo preguntan los profes. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Entonces, el número de éxito general siempre es la pregunta. El ensayo es lo que nos está diciendo el mismo planteamiento. La probabilidad es el porcentaje y el acumulado siempre es 1. Entonces, en este orden de ideas vamos a utilizar la distribución binomial, en donde mi ensayo vale 20, mi probabilidad vale 60 y mi acumulado es 1. Las probabilidades siempre están en porcentajes. ¿Ok? La voy a poner de un colorcito diferente para que sepamos. Entonces este es mi punto A. Este punto es muy sencillo porque no me habla de comparaciones, de este con este. Entonces ya nos vamos para el punto B. Al departamento de quejas de Enigma llegan en promedio 41.6 quejas en un día laborado de 8 horas. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se realicen entre 3 y 5 quejas? Entonces, ¿qué tipo de distribución creen que es esta? Están hablando de quejas en tiempo. Exponencial. Exponencial. Vamos a ver si es exponencial. Ok. Recuerden que estas dos se asemejan mucho, que lo único que cambia es la forma de preguntar. Entonces, es exponencial si me están preguntando por tiempo, o es Poisson si me están preguntando por la variable contraria al tiempo. Entonces, yéndonos al ejercicio, ¿por qué me están preguntando aquí? Por las quejas. Ajá. Y las quejas son la variable diferente a tiempo. Entonces, ¿qué tipo de distribución es? Poisson. Exactamente. Aparte de esto, generalmente con estas dos distribuciones se confunden mucho. Entonces, ustedes tienen que reconocer qué le están preguntando. Y aparte, normalmente nos dan aquí un promedio. Entonces, normalmente si nosotros fuéramos a hacerlo, utilizamos el 41.6. Pero aquí nos están diciendo en un día laborado de 8 horas hay 41,6. Pero la pregunta me está diciendo que en una hora que se reciban entre 3 y 5. O sea que yo aquí tengo que tener otro promedio, tengo que hacer una conversión, una regla de 3. ¿Okay? Entonces aquí yo diría que mi promedio va a ser 5.2. No va a ser 41.6, porque no me están diciendo cuál es la probabilidad de que en las 8 horas o en el día laboral se reciban entre 3 y 5 quejas. Pilas que con esto se confunden mucho. Los profesores tienden a poner el promedio en horas y preguntan en minutos o en segundos. Entonces siempre hay que hacer la conversión.
Si nos están preguntando en horas, poner el promedio en horas. Si nos están preguntando en minutos, poner el promedio en minutos. Siempre como con la misma unidad de medida. Entonces, aquí nos están diciendo entre 3 y 5 quejas. Entonces, nos vamos para las notas, aquí. Entonces, la de Poisson está en una variable discreta. Las variables discretas son las que más confunden. ¿Por qué? Porque las variables continuas son como así tal cual. ¿Por qué? Porque las continuas nos hablan en términos de variable de números decimales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ver una probabilidad de 5, para el sistema es lo mismo poner 5 a poner, a ver, ¿cómo les explico? A ver, las variables continuas incluyen los decimales. Las variables discretas son solo números exactos. Entonces, para una variable continua es muy dificultoso manejar el 4,9999 y el 4,9. Para ellos es un 5. Entonces es mucho más sencillo. Mientras que en una variable discreta, como son exactos, se habla de 5, de 6, no se habla de 4,99, sino de 4, de 5, de 6, de números exactos. Entonces sí hay mucho margen de error. Entonces, estas son como las fórmulas para cuando tengan variables discretas y continuas. Entonces deben de aprenderse las que son son complicaditas, las discretas primordialmente. Entonces nos están diciendo que la distribución de Poisson es una variable discreta. Y nos están diciendo, aparte de eso, aquí está, lo voy a poner así. Lo voy a pasar para acá. Entonces nos está diciendo que está entre 3 y 5 quejas. Entonces, organizando la probabilidad sería así. Entonces nosotros normalmente deberíamos de hallar igual, distribución de Poisson, creo que la de Poisson está inversa. Aquí nos dan unos parámetros en donde mi media es 5,2, qué pena, donde mi X es lo que me están preguntando. Entonces yo simplemente voy a utilizar el 5, que me están diciendo entre 5 y 3, mi media es 5,2 y mi acumulado siempre es 1. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero no voy a coger 3 porque la fórmula de variables discretas me dice que no debo coger 3, sino que al menor número le debo restar 1. Entonces cojo 2. Ahí, cojo 2. Mi media es 5,2 y mi acumulado es 1. Y que yo debo restar esas dos. Entonces aquí el resultado, porque las probabilidades siempre están en términos de decimales, con el es este, ¿ok? Entonces, cuando se da una distribución con una variable discreta, que en la plantilla pues anterior todavía tenemos cuáles son las de variable discreta, tienen que estar muy pendientes porque si aquí no le pongo x es igual a 2, sino x a la 3, mi distribución va a estar mala. ¿Ok? Por eso es muy importante y yo todo eso se los adjunto en el archivo que les voy a mandar, ¿ok? Aquí, el reconocer y saber más o menos cómo preguntan. Mira que aquí me preguntan entre 5 y 3. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo. Entre 3 y 5. O sea, aquí el orden no importa. Aquí yo puedo hacer la diferencia y es que no importa. Pero normalmente pregunta así, que es muy diferente a que me pregunte mayor que y menor que. Porque mira que aquí varía bastante.
aquí se le resta, no al menor, sino que se le resta al mayor. Entonces, aquí está, como comúnmente preguntan los profesores en los ejercicios, ¿ok? Es como muy importante. Entonces, aquí la respuesta sería 47,21. Entonces, ya vamos para la tabla de contingencia, que es mucho más sencillo. Una tabla de contingencia, ustedes saben que siempre debe tener un total. Entonces, nos dicen que Consultores en Calidad SAS desarrolló la siguiente tabla de contingencias para asesorar a los inversores con el plan de empresa sobre la comercialización de hojas de stevia seca y molidas en sabaneta. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es completar pues la tabla. Necesitamos saber la totalidad de los niños. Entonces, sumamos. Y aquí también necesitamos saber la totalidad de diabetes crónica y diabetes leve. Siempre que les den esta tabla sin totales deben de totalizar, siempre. Porque de lo contrario estaría incompleta y no podrían sacar ninguna respuesta. ¿Okay? Entonces me dice, yo corro eso. Me dice, si una persona de Sabaneta tiene diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que sea crónica? Entonces, ¿ahí qué cogería yo? Una persona de Sabaneta, ¿cuál es la probabilidad de que sea crónica? Entonces, noten que en el ejercicio no me están preguntando si es niño, si es joven, si es adulto, si es anciano. Simplemente me están preguntando todos los de crónica. Y me están diciendo una persona de Sabaneta. ¿Cuál es la totalidad de personas de Sabaneta? 450. 450 es la totalidad de Sabaneta que sufren de diabetes crónica. Exactamente. 1250. Que es el total de todo. Exactamente. Entonces aquí hay que pues como que leer muy bien la pregunta. Si una persona de Sabaneta tiene diabetes, ¿cuáles son las personas de Sabaneta? Este es el total. ¿Cuál es la probabilidad de que sea crónica? Entonces, siempre pongo el menor sobre el mayor. ¿Okay? Entonces, crónica, no me está diciendo si es niño, si es joven, si es anciano, entonces es la totalidad de crónica sobre la totalidad de Sabaneta. Entonces, es este. Aquí me está diciendo, dado que una persona de Sabaneta tiene diabetes crónica, ¿cuál es la probabilidad de que sea un niño? Entonces, aquí, ¿cómo lo harían? Sería 450 y 23. Exactamente, pero como les decía... Primero al... Eso, exactamente. Esa probabilidad sería, ahí no hay, pues ese total es el número, ahí no se colocan porcentaje ni nada de eso, ¿cierto? Sí, se ponen porcentajes. Todo, siempre cuando hablamos de probabilidad, siempre hablamos de porcentajes. Sino que estaba esperando a terminarlos todos para ponerlos todos. Ah, ya. ¿Okay? Y en el último, me están diciendo, entre las personas de Sabaneta que tienen diabetes, entonces solo me están preguntando por las personas que tienen diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de que la diabetes sea leve y que sea de un anciano? Entonces, ¿cuáles son las personas de Sabaneta? 800. La totalidad de Sabaneta. 150. 1250. 1250. Eso, 1250. ¿Y cuál es la probabilidad de que la diabetes sea leve y sea un anciano? Entonces 452. 400. exactamente. Entonces es igual a 452 dividido 250. 1250. Todo esto
Esas son las respuestas. Ustedes saben que las tablas de contingencia se dividen en tres. Esta sería entonces marginal, esta sería condicionada y esta sería conjunta. ¿Okay? De igual forma, chicos, ya pues vamos a finalizar. Muchas gracias por la paciencia, gracias a quienes estuvieron súper atentos y me corrigieron. Y por ahí 20 minuticos que se demora el video en cargar, les estoy mandando entonces todos los archivos. Les voy a mandar las notas aclaratorias, les voy a mandar la videoconferencia, les voy a mandar el taller final en blanco. Por ejemplo, a mí me servía mucho para prepararme para un examen. Pues yo ya tengo las respuestas, pero intento hacerlo solita y ya comparo. Eso de verdad es de mucha ayuda. Ustedes pues pueden Disculpa, tú no tienes ningún ejercicio de regresión, que esa es la que más enredo me da a mí. Regresión, la regresión la vimos aquí. Eso es una regresión simple. Gracias. Dale, con gusto, es el punto 3. ¿Okay? Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a usted. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Chao. Buen día. Gracias, hasta luego.